Muy buenos días, estudiantes de séptimo básico del Colegio Los Leones. Estamos aquí para una nueva actividad del taller de matemáticas. Comencemos. La actividad de esta semana es sobre ángulos, geometría. Ángulos entre rectas. Entonces, recordar. Esto que tenemos aquí, ¿cierto? Es una recta. Tenemos una recta que puede estar en cualquier posición. Y aquí tengo una semirrecta, ya que comienza aquí y va hacia el infinito. Y entre esta recta y esta semirrecta, aquí se forma un ángulo. Como pueden ver, la medida de ese ángulo va aumentando, disminuyendo, dependiendo si está más cerrado o más abierto. Entonces recordar, ahí va avanzando el ángulo. Algunos ángulos conocidos, ¿cierto? El ángulo recto, cuando llegamos a 90 grados justo, ¿cierto? Aquí el programa es difícil dejarlo justo ahí. Ahí tenemos un ángulo recto, ¿cierto? Está perpendicular. Y cuando el ángulo avanza como un reloj y se junta con la otra recta, tenemos un ángulo de 180 grados, el ángulo extendido. El ángulo extendido mide 180 grados. Cuesta dejarlo quieto. Ahí tenemos un ángulo de 180 grados. Ahí se pasa para el otro lado del programa porque claramente hay 180 grados en este lado y 180 grados en este lado. Ahora, como el ángulo extendido completo es 180 grados, si yo tengo este ángulo aquí, que lo dejo que valga, a ver, 60. Si tengo este ángulo que aquí que vale 60, ¿cuánto valdrá todo esto que está acá? Este ángulo que se forma aquí. Claramente, el ángulo que se forma ahí va a medir 120. ¿Por qué? Porque si el extendido mide 180, entonces la suma de este espacio de aquí con este espacio de acá debe ser 180. La suma de este ángulo de aquí con este ángulo de acá debe ser 180, porque ya vimos que extendido vale 180. Entonces, si este ángulo mide 60, este va a medir 120. Si este ángulo mide 111.6, este va a medir 68.4, que al sumarlos da 180. Veamos si los podemos dejar los dos en 90. Me pasé. Al parecer. Ahí está. Ahí claramente los dos miden 90. 90 más 90, 180. Eso con el ángulo aquí. Pero ahora, ¿qué sucede si... ¿Qué sucede si extiendo esta recta y hago una recta paralela a la que tenía inicial? Ahí tengo una recta paralela. ¿Qué significa que sean paralelas? Que esta recta de aquí con esta de acá no se van a tocar nunca. Si se fijan y avanzo hacia acá, no se van a tocar nunca. Si avanzo hacia abajo, no se van a tocar nunca. Entonces las rectas paralelas no se tocan nunca. Ahora, ¿qué sucede con nuestros ángulos? Una característica especial de los ángulos. Primero enfoquémonos solo acá. Aquí extendí la recta, ¿cierto? Al extender la recta que formaba el ángulo, se nos forman dos nuevos ángulos, uno aquí y uno acá, uno al frente del 65 y uno al frente del 115, ¿cierto? ¿Cuánto medirán esos ángulos? Veamos. Vamos a ver cuánto miden estos ángulos. Para eso ponemos unos puntos. Ángulo.
ese ángulo ahí chiquito sale 65. Y este ángulo acá, 115. Ah, entonces el ángulo que está al frente miden lo mismo. Los ángulos que están al frente miden lo mismo. Este espacio aquí es el mismo que está aquí y este que está aquí es el mismo que está acá. Entonces, si este mide 65, el de al frente mide lo mismo, 65. Si este mide 115, el de al frente mide lo mismo, 115. Interesante eso. Ahora, ¿dónde tengo la recta paralela? Ahora, ¿qué pasará con estos ángulos que se me forman acá en la paralela? Pasa algo bastante peculiar. Si yo aquí armo el ángulo, mide 65. Ya, una cosa, este ángulo no es más grande que este, aquí simplemente la línea, el programa marca la línea aquí, pero si yo marcara la línea acá, el ángulo seguiría midiendo 65. El ángulo es la apertura. Da lo mismo si extiendo esto hacia más allá o hacia más acá, este ángulo es 65, a pesar de que aquí está marcado como en un círculo más pequeño que este de acá. Al igual que este ángulo mide 65 igual que este. Y si mido este de acá, obviamente va a ser 115, porque tienen que sumar 180, ¿cierto? Eso quiere decir que mide lo mismo que el de acá. Y como vimos recién que los ángulos opuestos miden lo mismo, claramente este va a medir 65 y este de acá va a medir de nuevo 115. Quizás no se aprecia en el video después, pero por lo menos espero que esto aquí se vea que este 65, 115, aquí también de nuevo 65 y 115, los que están al frente. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Si trazo una paralela a la recta original que le había calculado los ángulos, estos ángulos se mantienen la medida. Si trazo una paralela a la que había calculado los ángulos se mantienen. Los ángulos se mantienen. Veamos si puedo agrandarlo acá. Aquí. ¿Ven? Ese ángulo sigue siendo 65. Aunque lo marque ahí, aunque lo marque allá, son 65. Lo que mide el ángulo es la apertura. Sigue siendo 65, aunque la curva esta estuviera marcando acá, seguiría midiendo 65 el ángulo. Lo que mide el ángulo es la apertura. Entonces, cuando tengo aquí ángulos entre paralelas, se cumple que los opuestos son iguales entre sí. Estos opuestos son iguales entre sí, estos opuestos son iguales entre sí. Y se cumple, si se fijan, el que está en la misma posición acá mide lo mismo. Este está en el lado derecho, ¿cierto? Este que está aquí en el lado derecho mide 65. Este que está en el lado derecho mide 65. Este que está arriba mide 115. Este que está arriba mide 115. Este que está aquí abajo mide 115. Este que está aquí abajo mide 115. El que está a la izquierda mide 65. El que está a la izquierda mide 65. Entonces, si sabemos un puro ángulo, con saber la medida de solo un ángulo, podemos encontrar la medida de todos los demás. ¿Cómo es eso? Veamos. Si mantengo solo... Si muevo aquí este ángulo de acá, donde tengo aquí. Si ahora hago que el ángulo valga... dejémoslo en 30. Si este ángulo mide 30, con solo saber este ángulo, puedo encontrar la medida de todos los demás. ¿Por qué? Porque si este mide 30, el de al frente va a medir 30. ¿Cierto? Porque los de al frente, los opuestos, miden lo mismo. Veo
Y claramente este vale 30. Lo voy a agrandar también para que lo vean. 30. Si este mide 30, el de al lado, que se llama suplementario, mide 150. ¿Por qué? Porque tienen que sumar 180, ¿cierto? Este va a medir 150. Comprobemos. Claramente este vale 150. Si este valió 150, su opuesto va a valer 150. Comprobamos. Claramente este mide 150. Y también lo agrando. Ese no era, era este. Y con la medida de estos puedo saber cuánto miden los de acá. Este que está aquí a la derecha, este más pequeño, va a medir lo mismo que este, ¿cierto? Entonces este va a medir 30. Si lo vemos, mide 30. Y si este mide 30, va a cumplir el resto lo mismo, ¿cierto? El de al frente va a medir 30 y el de al lado va a medir 150. Y el de abajo 150. Entonces, con saber la medida de un solo ángulo, podemos encontrar la medida de todos los demás cuando están entre paralelas. Cuando tengo estas dos que son paralelas y la atraviesa otra recta, se forman 8 ángulos que al final se emparejan y son iguales por pareja. Al final solo hay dos medidas, ¿cierto? Solo está el 150 y el 30. Este y este son 150 y los de los lados 30, 30, 30, 30. Espero que con eso se haya recordado la materia de ángulo entre paralelas. Un gusto como siempre, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.